Hola familia, ¿cómo están? Vamos a empezar con esto que se llama Pongámonos de acuerdo. Ok, voy a darles una premisa, solamente una en este video, porque si entendemos esta premisa y en su desglose, yo creo que entenderemos muchísimas cosas que son re importantes en nuestras vidas. Ahí les va, esta es la premisa. Ahora, no tomen esta premisa de manera literal, ahorita se los voy a explicar. Cristo nos hizo libres del pecado, pero no de la naturaleza pecaminosa ni de sus consecuencias. Les dije, no lo tomen literal, ahorita les voy a desmenuzar qué es lo que quiero decir. Primero que nada, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Mi naturaleza pecaminosa es literalmente mis deseos de pecar. Ya habrás notado que aunque ya sigues a Jesús y aunque ya decidiste tomar una decisión por Cristo, probablemente todavía tienes tentaciones, ¿verdad? Todavía hay cosas que te tientan, como que aquí estás inclinado a pecar, como que dices una mentirita, como que dices este vicio, como que dices esas cosas, aún que ya sigas a Cristo. Pero no se suponía que Cristo ya nos había librado del pecado. Bueno, ahí te va cómo es que esto funciona. A estos deseos de querer pecar, la Biblia lo llama carne, ¿ok? Es mi carne, es mis deseos, mi inclinación hacia el pecado. Entonces, si todavía tengo tentaciones a pecar, ¿de qué nos hizo Cristo libres? Nos hizo libres del poder del pecado. Y hermanos, esto es muy importante. Déjame leerles un pasaje que está en el libro, pero que este pasaje es clarísimo para que vean que éramos esclavos del pecado. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Éramos pecados porque antes pecábamos, éramos esclavos porque antes pecábamos así nada más, porque sí. Y nos sometíamos al poder del pecado y hacíamos que el pecado fuera nuestro amo. Ahora el 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ahora, tú y yo éramos esclavos del pecado entonces, ¿cierto? Y Cristo vino a librarnos de esa opresión que el pecado tenía en nosotros. Cuales esclavos obedecíamos a nuestro amo, Satanás, a nuestro amo, el pecado. Hay una serie en Netflix que es de unos jóvenes que tienen una caja musical que cuando la abren, ellos susurran lo que quieren que la otra persona haga y la otra persona involuntariamente lo hace. Pues esa caja, haz de cuenta que la tenía Satanás, ¿verdad? Y nos decía, una mentirita, ¿cuánto más? Y tú ibas y decías la mentira si ni te importaba. Él te susurraba y te decía, métete con esa persona, no pasa nada. Y allá ibas tú. Es como si estuviéramos en un videojuego, ¿verdad? En el cual el pecado tiene el control de nuestras vidas. Pero Cristo vino a librarnos de eso. Ah, tú y yo solamente seguíamos la corriente de este mundo. Te lo voy a leer otro pasaje en Efesios, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos tú y yo, ¿viste? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es el problema en realidad. Solo seguíamos la corriente, como que de repente todo era blanco y negro, hasta que en un momento se volvió todo de color. Hasta que en ese momento dijimos, ¿por qué estamos siguiendo esta corriente? Despertamos y estábamos viendo que la corriente en realidad está desembocando en el infierno. Y nosotros dijimos, no hombre, yo no quiero ir hacia allá. Entonces ahora en Cristo yo camino contra corriente porque sabemos que es el premio que nos espera. De repente despertamos, es como aquella película Matrix, no sé si la vieron, donde cuando Keanu Reeves, entonces el actor, despierta y ve que todo era una simulación y dices tú, wow, eso es lo que nos ha pasado ahora en Cristo Jesús, que ahora despertamos y nos damos cuenta que ya no somos esclavos del pecado, ni que, y que tenemos el poder de ya no someternos a lo que el pecado nos susurra.
Todo gracias a Cristo. De esto nos hizo libres Cristo. Es asombroso. En ese sentido, de esa consecuencia, porque la paga del pecado es muerte, ya nos libró Jesús. Y ahora tenemos lo que resta del versículo, dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tenemos esa vida eterna. Gracias a Dios por su libertad. El problema es que todos los que están en esclavitud le pertenecen a su amo el pecado. Y como la paga del pecado es muerte, todos aquellos que le pertenecen al pecado no serán salvados, pero son solamente los que han sido libertados del pecado. Y en esa categoría entramos tú y yo, ahora que estamos en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Ahora, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, pero, un gran pero, es que ya no tenemos que obedecerla. Eso es una gran bendición, hermanos. Ya no tenemos que obedecer a esta naturaleza pecaminosa. Ahora podemos decir: no, naranjas, no lo voy a hacer, porque ya tenemos ahora, hemos despertado hacia esa esclavitud. Para esto es que Dios revivió nuestro espíritu. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. O sea, que estaba muerta una parte y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que Él le dio vida es a nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es el espíritu? Es todo lo contrario a la carne. El espíritu son nuestros deseos de querer agradar a Dios. Ahora, estos dos, la carne y el espíritu, están completamente enemistados. Están en constante guerra todos los días en nuestro interior. Y está aquella cosa que queremos hacer bien y está aquella cosa que queremos hacer mal. Estamos todo el tiempo en esta guerra de un lado una cosa, de un lado otra cosa. Y depende de lo que nosotros alimentemos más. Ya habrás notado también que ahora que estás en Cristo Jesús, de repente te dan ganas de hacer cosas que antes no te daban ganas, como ir a las reuniones, como leer la Biblia, como orar, como poner alabanzas, como cantar una alabanza. De repente estás caminando y estás tarareando una alabanza, ¿verdad? Esas cosas de repente surgen porque tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, conectado con tu espíritu también, que está inclinando tu corazón hacia agradar a Dios. Estos dos se oponen, entonces están en guerra. Gálatas 5:17, léelo, es un versículo muy claro que dice que el espíritu y la carne están en contra. Cristo nos ha dado el poder de vencer el pecado. Aunque está en una guerra, tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. De manera que ya no tenemos excusa, ¿verdad? Para decir, es que yo pequé, porque ya no tienes excusa. Ya no tienes que obedecerle. Dios nos ha hecho libres. Ya no te pongas la correrita otra vez, sino que goza la libertad en la que Dios te ha dado. Y piénsalo, nada bueno sale de pecar. El placer que ofrece es un placer momentáneo, pero la vida en abundancia que Cristo ofrece no solamente es para esta vida, sino para la que viene también. Ahora te dije que también, que aunque Cristo nos hizo libres del poder del pecado, hay algunas consecuencias en las cuales todavía podemos caer, obtener por pecar. Te voy a decir unas cuantas nada más y no las voy a desglosar porque en el libro ya están ahí más explicadas. Dañamos nuestra relación con papá, nos hacemos merecedores de su disciplina, dejamos de dar fruto, perdemos nuestra recompensa, voluntariamente te vuelves esclavo del pecado. Tenemos consecuencias físicas, o cárcel o cosas por el estilo con algunos pecados, como matar, como vender droga o algunas cosas de esas, ¿no? No vale la pena. Si algo debes sacar de este video es que tienes que recordar que tú ya estás muerto al pecado. Que un muerto ya no hace nada, pues. Ya no tienes que pecar. Déjame concluir con este pensamiento. No busques en la basura alimento, cuando en Cristo Jesús tenemos manjares para disfrutar. Ya la basura, ¿para qué iríamos a la basura? De la misma manera, dejemos de buscar placer en el pecado y comencemos a buscarlo en nuestro Cristo Jesús. Dios te bendiga y nos vemos en la clase.